Bueno, como tal, el síndrome de Sjögren es una enfermedad igual autoinmune sistémica que se va a caracterizar por inflamatorio, pero a nivel de las glándulas. Aquí, aparte del libro que les subí del Kelly, también para la presentación, de este libro, que es editado por la Universidad del Rosario, el Instituto de Investigación de Enfermedades Autoinmunes, el CREA, y bueno, también docentes de aquí de la facultad. Entonces, algunos otros son del Kelly. Y bueno, más que nada, recordar que esta enfermedad se caracteriza por la inflamación crónica que va a presentar a nivel de las glándulas. Y bueno, por lo tanto, nos vamos a tener como afectación la resequedad de mucosas por esta disminución o ausencia de secreción glandular o por la hiposecreción glandular. Aquí los mecanismos que van a participar pues van a ser de interacción celular, como es el infiltrado linfoplasmocitario, y también un mecanismo humoral por la presencia de autoanticuerpos y mediadores de la inflamación. La respuesta linfocitaria crónica y patológica es la característica, y bueno, lo que vamos a tener son linfocitos B con presencia de autoanticuerpos, linfocitos T con infiltrados linfocitarios evidentes en estas glándulas, y vamos a tener una exocrinopatía autoinmune o una epitelitis autoinmune. Esta patología tiene muchísimos años, sin embargo, no siempre se conoció como síndrome de Sjögren. Aquí tienen ustedes más o menos una línea del tiempo que, bueno, no es línea totalmente. Y pues en esta pueden ustedes ver que en 1888, que era quien fue quien identificó las primeras manifestaciones de Sjögren. Sin embargo, no se le asocia como tal a él la enfermedad, sino que hay otra enfermedad que se llama de IgG, a la que se asocia como su primer hallazgo, y él informó el caso de un hombre de 42 años, que ahí les puse aquí una imagen, ¿qué tiene este hombre? ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Como parotiditis? Exactamente. Entonces, él informó el aumento del tamaño de la glándula salival, las parótidas y las submandibulares, sin adenomegalias ni organomegalias. Este paciente pues tenía recurrencia en esta situación, y bueno, Milkulix como tal hizo un estudio patológico y mostró un conglomerado de células pequeñas que estaban, que logró identificar en la biopsia. Este infiltrado de linfocitos en la biopsia de las glándulas salivales fue el que determina la presencia de un grupo de enfermedades que en sí pues no se relacionan a síndrome de Sjögren, que se denominan las enfermedades relacionadas con la IG4. Sin embargo, después, en 1925, Jugeron, que era un dermatólogo, lo que encuentra, pues es él trabajó en un hospital en San Luis de París, y ahí informa de 3 casos que tiene él en consulta, donde presentan, ¿qué ven aquí? En esta imagen, o en estas dos imágenes. Resequedad, ¿no? Ajá. Xerostalmia, xerostomía principalmente. Esto es a nivel de la boca, la resequedad se llama xerostomía, a nivel ocular se llama xerostalmia. Y él, le llegan a consulta por las dos situaciones, por una xerostomía y una xerostalmia, que presentaban estos pacientes pues de forma progresiva. Y él encontró que había una atrofia de las glándulas de la mucosa salival, de la conjuntiva, de la nariz, la laringe y la vulva. Fue el primero que agrupó todas estas manifestaciones
como parte de un síndrome. Y después, pues llegamos a Sjögren. Henry Sjögren, en 1933, él era oftalmólogo y encuentra este problema de sequedad ocular. No solo que él, pues sus hallazgos son como un poco más, digamos, más característicos, y probablemente por eso sea que al final este síndrome lleva su nombre. Él, les menciono, es oftalmólogo y él observó su primer paciente con queratitis filamentosa, y bueno, con esto se entusiasmó y siguió observando a más pacientes hasta que en 1933 publica una infografía donde describe los aspectos clínicos e histológicos de 19 pacientes, todas ellas mujeres, que presentaban una queratoconjuntivitis seca, y también algo característico de estas 19 mujeres es que eran la mayoría posmenopáusicas. Estas pacientes, de las 19, 13 presentaban artritis. Y bueno, él utilizó lo que es la rosa de Bengala para colorear la córnea, y por ello logró introducir el concepto de queratoconjuntivitis seca, que sigue pues utilizándose en la actualidad. Y ya después, en 1953, Morgan y Castleman hacen la descripción de las biopsias con el infiltrado inflamatorio, y ellos, cuando hacen su publicación, pues le dan el nombre de síndrome de Sjögren. Probablemente, no sé, a lo mejor el dermatólogo Jugeron o Mikulik pudieron haber tenido este síndrome su nombre, pero bueno, realmente por estos dos médicos patólogos que hacen esta descripción, que analizan estas muestras de los pacientes que describió incluso Mikulik, descubrieron que correspondían a variantes del complejo sintomático que describió antes, que describió Sjögren. Y bueno, ellos publican su primer artículo con el título de síndrome de Sjögren, una enfermedad general sistemática. Después, en 1960, Bunin sigue asociando los pacientes que va encontrando con con un linfoma al síndrome de Sjögren. No sé si ya hayan tenido tiempo de leer, pero bueno, pocos pacientes llegan a tener desenlace, por decirlo así. Sin embargo, pues es el peor pronóstico que tienen, el que se asocie a un linfoma. Después de eso, pues ya van haciendo o ubicando marcadores serológicos, revisando las biopsias salival, y de estas se toman en cuenta para el diagnóstico. Hasta el 2012 ya existían más o menos 11 criterios de clasificación diagnóstica. Sin embargo, pues ya sea los europeos, los americanos, cada quien tenía como sus criterios, y es hasta el 2012 que unen los criterios y ya forman los criterios internacionales para síndrome de Sjögren, ya con la unión del Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea contra las Enfermedades Reumáticas. La epidemiología, bueno, pues esta enfermedad es autoinmune, es de las más frecuentes después de artritis reumatoide. ¿Se acuerdan qué porcentaje mencionábamos? ¿O cuál es la prevalencia de artritis reumatoide? ¿No? Con respecto al mundo, que no es 0.5 al 1% de la población mundial. Del 1 al 2%. Esa es la más común, la que probablemente se encuentren en su consulta. Y esta es la segunda más común. Esta va del 0.1 al 4%, pero va a depender sobre todo la corte o la serie de pacientes en la que se tome. Y bueno, como esta es una patología que es más entre la quinta y sexta década de la vida,
pues realmente a estas edades muchos lo asocian a que es la edad por la cual tienen esta sequedad ocular o sequedad oral. Por ejemplo, en Reino Unido la prevalencia es de 0.1 al 0.6%. En Grecia se reportan 92 casos por cada 100,000 habitantes, entonces es muy variada, pero sí, o sea, si se hacen a lo mejor las medias de todas las cortes, una sí queda en segundo lugar, o la más común va a ser artritis reumatoide. Se va a presentar más en mujeres que en hombres. Algunos reportan 20 mujeres por cada hombre, otras cortes reportan 5 mujeres por cada hombre. Hasta ahorita, de las que habíamos visto, ¿cuál es la que tiene mayor incidencia en mujeres? El lupus, Lupus, ¿no? Lupus, de 9 a 10 mujeres por cada hombre. ¿Y artritis reumatoide? Eran 2 a 3 mujeres por cada hombre. También es más en mujeres. Espondilitis anquilosante. ¿Ese no estaba parejo? No. Aunque depende de la Son corte, más hombres. la mayoría más hombres que mujeres. Es más hombres, de 5 a 1, ¿no, doctora? Algunas manejan de 5 a 1, otros manejan de 3 a 4, pero sí es, bueno, de todas las que llevamos, la que es más común en hombres. Y pues de las A y J depende la forma de inicio. Si recuerdan, había unas que es parejo y otras, la gran mayoría eran más mujeres que hombres. Entonces, bueno, esta enfermedad, ya les había dicho, entre la quinta y sexta década de la vida, el género y la edad de presentación depende mucho de la etnia y de la región geográfica. Y tenemos un síndrome de Sjögren de inicio temprano y uno de inicio tardío. En el inicio tardío vamos a tener que van a predominar más los síntomas secos, como es la xerostalmia y la xerostomía, la xerodermia, y por ende, pues sus complicaciones. Estos pacientes van a tener menor prevalencia de manifestaciones extraglandulares. Sin embargo, pues todavía no se sabe bien si tienen riesgo de linfoma de células B. Y aquí es muy común la seronegatividad de anticuerpos antinucleares, anti-RO, anti-SSA, anti-LA, anti-SSB y factor reumatoide. En el inicio temprano se presentan menos los síntomas secos, sin embargo, tiene mayor prevalencia las manifestaciones extraglandulares, entre ellas, pues, un mayor daño sistémico y mayor número de linfadenopatías, menor presencia de vasculitis cutánea, sin embargo, mayor enfermedad linfoproliferativa, y aquí vamos a tener la seropositividad de los que están seronegativos en el inicio tardío. La etiología, pues, es de base autoinmunitaria. Vamos a atender fundamentalmente un infiltrado de glándulas por población de linfocitos TCD4 que van a secretar interleucina 2 e interferón gamma, que son mediadores de la inflamación. La epitelitis autoinmune, que ya habíamos mencionado. Las células epiteliales van a expresar inapropiadamente oncogenes y autogenes nucleares, y estas células epiteliales de las glándulas salival van a reclutar y activar las células del sistema inmune, van a expresar moléculas involucradas en lo que es la presentación de antígenos, en la expansión de la respuesta inmune. Los factores genéticos van a estar relacionados del 30 al 35% en el síndrome de Sjögren primario. Van a tener familiares con un síndrome de Sjögren igual primario u otra enfermedad autoinmune. Recuerden, si en una familia hay varios miembros con alguna enfermedad autoinmune, se llama autoinmunidad familiar. Y si en una familia hay varios miembros con la misma enfermedad autoinmune, esto es una enfermedad autoinmune familiar. Si en un individuo hay varias enfermedades autoinmunes, es poliautoinmunidad. Y bueno, los genes que van a estar implicados y que también se asocian a la presencia de anti-RO y anti-LA, pues van a ser los HLA clase 2 y clase 1, del HLA clase 2 DR3, DRW52, DQA0501, de la clase 1 el HLA B8.
El DR3, ¿dónde lo vimos? A ver si se acuerdan. El lupus. Eso, muy bien. Y bueno, hay polimorfismos en genes que predisponen, como es la codificación por interleucina 10 o el factor de necrosis tumoral alfa. Vamos a tener en la patogénesis del síndrome de Sjögren alteración del reconocimiento inmunitario, esto por autoantígenos, ribonucleoproteínas Rho y La, fodrinas y acuaporinas. De hecho, antes, todavía para algunas existen las teorías de que hay una alteración a estos niveles, que son la acuaporina es las que llevan el agua. Sin embargo, para algunos especialistas no toman en cuenta esta teoría, pero bueno, para algunos todavía sí, entonces es importante que la conozcan. La otra es por virus, de hecho son muchos de los que ya hemos visto en otras patologías, y algunos para bacterias como el Helicobacter pylori. Esta es principalmente en qué está asociada, que hasta fue premio Nobel de Medicina, esa asociación. ¿Puede repetir la pregunta, doctora, por favor? Ya está la respuesta. Cáncer de... De estómago, ¿no? De estómago. Ok. Y bueno, tenemos síndrome de Sjögren primario y el paciente es lo único que va a presentar. O podemos tener un síndrome de Sjögren secundario. Secundario principalmente a lo que es artritis reumatoide. De hecho, las pacientes que tienen artritis reumatoide, un 17% puede presentar síndrome de Sjögren secundario a su artritis reumatoide. Y también un 50% de las pacientes que tienen síndrome de Sjögren pueden tener una artritis reumatoide. ¿Sí? Secundaria. ¿Podría repetir un poco lo de el primario asociado a... Secundario. Aquí está, de hecho, en la diapositiva. 17% de las pacientes que tienen artritis reumatoide pueden desarrollar un síndrome de Sjögren secundario. Y 50% de las pacientes que tienen síndrome de Sjögren van a tener, permítanme un momento, artritis. Perdón. Sí, les quedó claro. Digo, si no me entendieron cómo hablé, está la diapositiva. Y ahí ya les dice, principalmente es artritis reumatoide, segundo lugar esclerosis sistémica o esclerodermia, que estos un 14% de los pacientes con esclerodermia van a tener un síndrome de Sjögren, obviamente secundario. Y de las otras patologías, pues no tiene porcentajes porque realmente son muy, muy raras estas patologías. La polimiositis es un tipo de miopatía idiopática inflamatoria, que va a ser el siguiente tema que vamos a ver. Y bueno, en el caso de las pacientes de lupus, pueden desarrollar este síndrome de Sjögren secundario hasta en un 8%. Entonces, realmente aquí, pues va a costar trabajo evaluar a los pacientes, porque no se va a saber realmente si la afectación es por su Sjögren o la actividad de su enfermedad puede ser por su lupus, por ejemplo.
Entonces, estas enfermedades son como primas hermanas, se parecen mucho entre ellas y a su vez, pues también hay como cierta diferencia, pero que es como muy tenue lo que puede hacer entre que sea una enfermedad o la otra. Entonces tenemos síndrome de Sjögren primario, como tal, es lo único que va a tener el paciente, y el síndrome de Sjögren secundario. Y también tenemos síndrome de Sjögren de inicio tardío o de inicio temprano, ¿sí? Y bueno, aquí tienen la En este lista. caso, doctora, ¿el inicio temprano y tardío se presenta en las dos, tanto en el primario como en el secundario? Pues sí, porque el normal que estamos diciendo es de 50 a 60 años de edad. Entonces, si se presenta antes de esa edad, pues se le va a considerar que es 1 de inicio. Si tiene alguien 20 años, 30 años, Temprano, ¿no? entonces ahí nos vamos a basar más sobre la edad de inicio. Entonces el tardío sería de 50 a 60 años que empiece. Después de los 60 años de edad. Ah, ok. El pico máximo es de 50 a 60. Entonces, para decir si es tardío o es temprano, es por edad, y luego pues ya saben cuáles son como las manifestaciones principales. En el tardío, principalmente la sintomatología seca, que es la xerostalmia, xerostomía, xerodermia, y en el otro la linfoproliferación. Entonces, de primario, pues es lo único que va a tener el paciente, y secundario a cualquiera de estas patologías. A nivel oral, lo que vamos a tener en estos pacientes es la xerostomía, que es una resequedad bucal. Esto se va a presentar hasta el 90% de los pacientes y es la primera manifestación. Cuando esto ya se presenta, es porque el 40% de los pacientes se ha visto que es menor de 50 años y que ellos, cuando lo presentan, más o menos, si son menores, o sea, si tenemos un síndrome de Sjögren de inicio temprano, que estaríamos hablando de los 18 años o menos de 50 años, hasta en un 20% se va a presentar la xerostomía. Entonces, a mayor edad, mayor posibilidad de que se presente, y obviamente es como de los principales síntomas que va a tener su paciente. Las manifestaciones clínicas no se presentan hasta que ya se afectó la glándula, que ya tenemos una reducción del 50% de lo que es la secreción basal. Y bueno, a nivel oral, ya quedamos 90% la xerostomía. Con esto pues vamos a tener una dificultad para hablar y para deglutir. El paciente no va a poder consumir alimentos secos y a la hora de hablar va a estar y va a tener que estar consumiendo agua o tener un dulce en la boca para salivar. También puede presentar alteración del gusto, fisuras labiales, infecciones orales, sobre todo por candidiasis, caries dental, pérdida de piezas dentarias, parotidomegalia, parotiditis recurrente, que si recuerdan fueron las imágenes que les puse en lo de la línea del tiempo. Otras manifestaciones es la litosis, la alteración del sabor de los alimentos, disestesias y sensación ardorosa en la región oral, dificultad para hablar y para deglutir alimentos. Entonces, como verán, la xerostalmia, pues que predomina en los adultos, aparentemente podremos decir que las manifestaciones sistémicas pues son como podríamos haber opinado que es peor que tener una xerostalmia o xerostomía. Sin embargo, con estas situaciones ustedes podrán darse cuenta que al paciente le va a costar mucho trabajo comer. Entonces también ahí se va a aunar la pérdida de peso, el poder hablar, esta pérdida de piezas dentarias y demás, pues también los va separando socialmente porque no les gusta que les vean pues que no tienen algún diente, y obviamente las caries que se presentan, el aliento, pues hace que el paciente también se vaya rezagando y que obviamente estas manifestaciones, sus complicaciones no son cualquier cosa, realmente sí es de importancia atenderlas, pero infortunadamente estos pacientes, les digo,
como tal, el tener la boca seca, si ustedes le preguntan a su abuelito, oye, abuelito, ¿tienes la boca seca? Pues te va a decir que no, o si le dices, te cuesta trabajo salivar, o comer alimentos secos y demás, sí, pero pues ya es la edad, entonces mucho lo asocian a la edad. Y bueno, las glándulas salivales en condiciones normales pues van a producir más o menos entre 500 y 1000 centímetros cúbicos al día de saliva, y el 90% va a producirse en las glándulas salivales mayores y el 10% en las glándulas salivales menores. El flujo salival basal va a depender mucho de las glándulas submaxilares, pero el flujo estimulado proviene en gran medida de la parótida, esta es una glándula salival mayor, y de hecho, pues la biopsia que se realiza para los criterios de clasificación diagnóstica es de flujo no estimulado, o sea, de las glándulas salivales menores. Y bueno, aquí tienen algunas imágenes, como no hay lago salival, o bueno, ya está la sequedad bucal, esta lengua como aframbuesada, incluso en esta de aquí ya tenemos una repapilación con fisuras, aquí el aumento de las caries, y de hecho se presentan mucho en el cuello dental, gingivitis, se pueden ver ahí. También, bueno, la pérdida de piezas dentarias, y la que es digamos, de las principales que van a perder son los incisivos y el signo del lápiz labial. Bueno, acá les puse unos labios, pero realmente es, no sé si han visto, algunas personas se pintan demasiado los labios, y no sé si sea para hacérselos más gruesos, se pintan como muy adentro, que les queda en la encía y en el diente el lápiz labial. Ese es el signo del lápiz labial. No pero no encontré una imagen que viniera así. Igual si me pintaba yo y me la autotomaba. Y bueno, el cuadro clínico de la afectación oral del síndrome de Sjögren es a nivel de la mucosa oral, del tejido dental, también a nivel glandular, de la disminución de la saliva, y entonces esto es lo que vamos a ir teniendo. Por un lado, vamos a tener la disminución en el flujo salival. Esto nos va a dar alteraciones mecánicas, como puede ser resequedad oral, alteración en la fonación, alteración en la deglución. Y en la masticación. Así también podemos tener alteraciones sensoriales, como es ardor bucal, alteración gustativa y olfatoria, y resequedad oral. A nivel de la mucosa oral, vamos a tener alteraciones en la mucosa de revestimiento, como es la mucositis, el eritema, atrofia de la mucosa, queelitis, candidiasis, y a nivel de la mucosa especializada tendremos candidiasis, lengua eritematosa y fisurada, así como atrofia papilar y lingual. En la afección del periodonto tenemos gingivitis, como es inflamación gingival, sangrado, mayor índice de placa dentobacteriana. Periodontitis, tendremos pérdida de inserción clínica, pérdida de soporte óseo, mayor pérdida de piezas dentales, la litosis que ya habíamos mencionado. A nivel del tejido dental, pues caries dentales, como es en el tercio cervical, caries rampante, caries radicular, lesiones erosivas en el tercio cervical, afectación glandular, bueno, en las glándulas salivales, aumento del volumen glandular extraoral, atrofia de la salida del conducto de Stenon y cialoadenitis infecciosa. Otra afectación, pues, es el desarrollo de neoplasias. Aquí vean ustedes, tenemos la tumefacción de la glandular. Esta es aguda, la parótida derecha. ¿Sí la logran distinguir? Cómo está incrementada de volumen. ¿Sí o no, chicos? Sí, justo abajito de la Sí, oreja, doctor. ¿no? O sea, se ve. Y bueno, también delante de la oreja.
Sí, y bueno, una, pues por el aumento de tamaño, a lo mejor en la foto no se aprecia tanto, pero si no vean, aquí ya se ven sus pliegues por la edad de la paciente, sin embargo acá se ve muy liso, pero es más que nada el aumento de tamaño. Hasta con el eritema, ¿no? Ajá. Y aquí tienen la serostomía, vean cómo se va, pues fisurando la lengua. Incluso aquí se ve que le cuesta trabajo abrir la boca, no sé si alcancen a ver, como que, o sea, para el tamaño de la lengua, esta boca no tiene mucha abertura, probablemente esta paciente también tenga esclerodermia, porque ellos les disminuye el cierre de más bien la abertura de la boca. Esta paciente probablemente también sea de esclerodermia, pero bueno, aquí lo importante es que vean ustedes la serostomía, cómo están estas lesiones a nivel del pliegue, ay, me fue el nombre. De la escultura. Sí, gracias. Entonces, bueno, vamos a ver otra enfermedad que se llama esclerodermia. No sé si logran ver de esta paciente, se ve muy lisa su piel y esto de que le cuesta trabajo abrir la boca. Incluso su nariz, se ve como pequeña porque pueden tener perforación del tabique nasal. Pero bueno, en su momento lo vamos a ver. Aquí vean la lengua frambuesada. Tiene esta lesión, sin embargo, bueno, aparentemente aquí están sus dientes, se ve bastante bien. Entonces, todo esto de la saliva, pues es muy importante porque ella, pues, prepara el bolo alimenticio, sirve como bactericida. Entonces, uno de los tratamientos que se manejan, pues, más que nada son paliativos, que el paciente sustituya las secreciones. En este caso, si no tiene saliva, se le recomienda el uso de saliva artificial, el que haga, bueno, que tenga una limpieza impecable de la región oral, bueno, también a nivel ocular, vaginal, porque también esta resequedad pues va a provocar dispareumia. Entonces se le recomienda que los pacientes, pues bueno, coman exclusivamente a sus horas, se cepillen los dientes después de cada comida, el que hagan enjuagues bucales con, como no pueden consumir alimentos ácidos por este tipo de lesiones, se les recomienda que en agua, no sé, unos 2 litros de agua pongan el jugo de limón y con hagan los enjuagues o que le pongan una tapita de enjuague bucal a estos 2 litros de agua y con eso también que hagan los enjuagues, que incrementen su ingesta de agua y realmente pues las personas o los adultos mayores es muy difícil que hagan esto. Si están en casa a lo mejor sí consumen agua, pero si no dicen no, vaya yo a tener un accidente, qué tal si no encuentro baño, y ya se vuelven un poco renuentes a consumir agua. Y pues obviamente los alimentos de ellos, ahí en su libro les menciona lo de la galleta, que les dan a comer una galleta y estos pacientes tienen la sensación de ahogarse, incluso se llevan las manos al cuello por esta sensación de ahogo, por esta falta de saliva. Entonces, el hecho de tener dificultad para comer alimentos secos es una característica muy importante. Y bueno, yo creo que hasta aquí les dejo la afectación oral. El día miércoles entramos con lo que es la afectación ocular. Y bueno, ya les repartí los temas. Déjenme ver cuántas diapos me faltan. Porque si no, doctora, hasta que terminemos el tema, empezarían con su exposición. Pero los criterios de Sjögren o los de lupus. O sea, terminamos síndrome de Sjögren y de ahí van con los criterios de lupus y los de Sjögren. Ah, ok. doctora, yo tuve problemas para entrar a la clase y no logré escuchar mi nombre cuando repartió los equipos. ¿Podría decírmelo, por favor? Ok, para lupus va a estar Cruz López Natsieli,
Jaramillo Muñoz, Romano Castro Edgar, Arenas García y Martínez Pérez. Para síndrome de Sjögren va a estar Hernández Viveros, Martínez Márquez María, Sánchez Bretón Melisa, Orozco Viveros y Navarrete Rojas Alma. Para miopatías idiopáticas inflamatorias, Gallardo Reyes, Ramírez Velasco, Enrique García, Machorro Sayas y Fernández Irigoyen. Entonces no sé si estás en esos nombres y si no has pasado, no te preocupes, todavía nos faltan muchos temas. Entonces, la siguiente clase yo creo que yo termino Sjögren y probablemente el día viernes, entonces es que veamos los criterios y el tratamiento de estas dos patologías. Después, bueno, si nos da tiempo terminar eso el viernes, el día lunes yo les doy miopatías y ya que terminen miopatías, presentan los criterios y tratamiento de miopatías. ¿Sí? Si no terminamos el viernes, pues el lunes continuamos y ya que terminemos, hacemos la presentación. Y su examen va a ser hasta miopatías. Entonces, probablemente sea la próxima semana, si no es el día viernes, lo pasaríamos a la siguiente, que estaríamos hablando de... Si no es el 2, lo pondría yo el 7 de octubre. Por si no nos diera tiempo terminar. Porque aunque termináramos para el lunes 5, les digo, el día lunes no me gusta poner exámenes porque nunca me llegan estudiados. Es más fácil que me estudien de jueves para viernes que de viernes para lunes. No sé si tengan alguna duda. No, doctora, todo bien. Muchas gracias. No, muchas gracias. Todo bien, doctora. Muchas gracias. Ya pasaron la asistencia, siguieron nada más los 36 compañeros. Sí, doctora, ya descargué la lista. Ok. Bueno, pues los veo el miércoles. Se cuidan. Feliz inicio de semana. Hasta el miércoles. Igualmente, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Igualmente. Doctora, una pregunta. Sí, adelante. Con respecto a los que vamos a exponer, ¿puede por favor decirnos exactamente qué puntos quiere que anexemos, por ejemplo, al síndrome de Sjögren? Criterios de clasificación diagnóstica y tratamiento farmacológico. ¿Lo mismo para lupus, doctora? Sí, entonces es lo que se ha estado pidiendo. Y más o menos de los criterios, ver las diferencias de los que estuvieron antes y los últimos. Para síndrome de Sjögren, les digo, había más de 11 criterios para el 2012. Entonces, nada más de acaso los del 2012 y los últimos. Vale, gracias, doctora. Ok. Entonces, Hasta luego, doctora. hasta luego. Feliz inicio de semana. Doctora, otra pregunta. Mis compañeros del síndrome de Sjögren preguntan más o menos a cuándo expondríamos. Expondríamos el viernes, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego.